la gloria que asombra todo mi ser, misericordia que cada día en mí se renueva, no puedo entender. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaí Cardeña y en este día, ya jueves 20 de abril, espero que estés teniendo un excelente día. Vamos a continuar meditando en nuestro tiempo con Dios. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 1 al 15, y tiene por título Los estatutos de Dios. ¿Qué te parece si me acompañas a leer lo que hoy el Señor quiere hablarnos en su palabra? Y dice así. David volvió a reunir a los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Peresusa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y bueno, si nosotros investigamos un poquito más, el arca de Dios en el pueblo de Israel era un símbolo de la presencia de Dios. Era el símbolo de su majestad y era punto de referencia para el pueblo de que Dios estaba con ellos. Y solamente podían tocarlos los sacerdotes levitas. Así que nosotros debemos de entender que adoramos y servimos a un Dios santo, a un Dios majestuoso. Nosotros, cuando yo estaba, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, yo decía, Chuchito, Diosito, y hoy por hoy yo he entendido que yo adoro y sirvo a un Dios que ha creado el universo, al Dios todopoderoso, el Dios que merece toda mi honra y toda reverencia. Así que la muerte de Usa es el resultado de la falta de respeto por ignorar la palabra de Dios. Así que tú y yo debemos de tener ese cuidado y dirigirnos a Dios con total reverencia y total respeto hacia su presencia. David demuestra un gran fervor por querer regresar el arca de Dios al pueblo, pero ignora el procedimiento establecido y en su emoción, en su fervor, pues lo hace a su manera. Y a veces nosotros como hijos de Dios queremos acercarnos a Dios o queremos servirle a Dios a nuestra manera. Y realmente tenemos que entender como hijos de Dios que nosotros tenemos que someternos a Dios, tenemos que someternos a la iglesia. No la iglesia ni Dios se tiene que someter a nosotros, a nuestro tiempo, a nuestros gustos, a lo que nosotros querramos, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender a someternos nosotros a la voluntad de Dios.
Por otro lado, yo recordaba los estatutos de Dios, los límites que Dios pone a nuestras vidas. No nos los hace porque le caigamos mal, no nos los hace porque quiere amargarnos la vida y quiere prohibirnos las cosas. Yo, a lo largo de mi caminar en Cristo, he oído mucho esto, incluso yo lo pensaba cuando llegué a los pies de Cristo. El temor de acercarte a Dios, de acercarte a una iglesia, es el pensar que te van a limitar, que te van a prohibir hacer ciertas cosas que estamos acostumbrados a practicar. Pero realmente los estatutos que Dios pone en nuestras vidas, los límites que Dios pone, simplemente es para guardar nuestro corazón y para guardar también, ¿verdad? Esa comunión que tenemos con Él. Y Él estableció unos estatutos, unos pasos a seguir de cómo el arca tenía que ser llevada y trasladada. Solo los sacerdotes levitas podían ponerlo sobre sus hombros y solo ellos podían hacer ese trabajo. Por eso es que Usa, al ignorar ese procedimiento y David al ignorarlo también, pues la consecuencia fue la muerte de este siervo. Así que eso no debe ser para ti, para mí. A veces es muy fácil excusarnos. A veces hacemos tal vez cosas que creemos que están bien, pero que en el fondo a Dios no le agradan. Y tal vez podemos poner el pretexto, es que yo no lo sabía. Y eso no puede ser una excusa en tu vida y en mi vida. Por eso es bien importante que tú y yo nos instruyamos constantemente, estemos pasando tiempo con Dios, estemos meditando su palabra, porque esa va a ser la manera en la que tú y yo vamos a descubrir la perfecta voluntad de Dios, vamos a poder descubrir su santidad, vamos a poder saber cómo dirigirnos delante de un Dios todopoderoso, el Dios que creó el universo, el Dios que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo tengamos salvación. Así que David se llena de temor al ver que Usa muere y él dice, ¿cómo voy a traer el arca para mí? No puedo traerlo hacia mí. Y él decide llevarlo a casa de Obed Edom. ¿Sabes? Obed Edom significa fiel adorador. Y si tú, ¿verdad?, has leído la Biblia anteriormente, podemos ver que el arca de Dios, cuando es de vuelta al pueblo de Israel, empieza a vagar, ¿no? Por diferentes ciudades y estuvo muchos años en casa de unos siervos, pero cuando llega a la casa de Obed Edom, que significa fiel adorador, en cuestión de 3 meses, aquí lo podemos ver, dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová al rey David y le hizo llevar a David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. En 3 meses, este hombre, yo puedo imaginar, ¿verdad?, cómo adoraba en su casa. Su casa era un altar donde yo puedo imaginar que él adoraba junto a su familia, junto con sus hijos, y esto agradó tanto a Dios que lo bendijo. Yo no sé, ¿verdad?, cuánto tiempo tú lleves caminando con el Señor, o si esta es la primera vez que tú ves este video, o cuántos años llevemos en una iglesia congregándonos. Pero la presencia de Dios quiere y anhela estar en el trono de nuestros hogares, pero tú y yo tenemos que ser esos adoradores de su presencia para que el Señor bendiga nuestro hogar, bendiga nuestra casa, pero tú y yo tenemos que ser esos fieles adoradores en espíritu y en verdad. Así que yo te animo a que puedas ser eh, un Obed Edom en tu hogar y que hagas de tu casa, que hagas de tu familia un altar para el Señor, donde todo el tiempo haya adoración constante y el Señor va a bendecir tu vida y mi vida. Así que espero que haya sido de bendición esta meditación y continúes investigando porque es bien interesante todo esto que estamos leyendo y pues te deseo que tengas un bendecido día. No.